Está con nosotros el director de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Pues un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias por atendernos en esta Por jornada que supuesto. le estamos dedicando a los incendios forestales, que hablábamos hace algunos momentos con la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, y claro, nos decía esto del superniño también ha ocasionado que todo se adelantó. Lo que ocurría generalmente en agosto, lo estamos viendo casi desde mediados de julio, los incendios forestales. ¿Cuál es la evaluación de la Fundación Tierra? No, bueno, es lógico, ¿no? Estamos ya comenzando a ver los impactos de este fenómeno que al parecer viene cargadísimo con una serie de impactos en lo climático que no se han visto en los últimos 100 años, por lo que se dice. Y los impactos de este super niño, pues claro, lo vamos a ver este año y también con consecuencias en el año siguiente, ¿no? Es una situación que viene provocada por la crisis climática y que como seres humanos, como país, pues nos toca encarar de la mejor manera posible. Ahora, Juan Pablo, ustedes como fundación vienen haciendo un seguimiento al tema de los incendios forestales que tomaron, recordemos, mucha relevancia el año 2019, ¿no? En el que parece que ahí arrancaron los incendios forestales, coincidía con un proceso electoral muy diríamos, anómalo en muchos aspectos, que derivó obviamente en lo que ya sabemos en cuanto a lo político. Pero bueno, sirvió, diríamos, para incrementar la bulla. Pero esto siguió, lejos de decir solo fue ese año por X, Z y motivo, esto siguió y se repite. Y acá la pregunta es, Juan Pablo, ¿a qué se debe? ¿Es un aspecto necesariamente climático? ¿Es un aspecto de los denominados avasalladores interculturales que van y prenden fuego porque no saben controlar el fuego, como aseguran en Santa Cruz? ¿O es un tema del agronegocio? ¿O es como en elección múltiple todas las anteriores? Probablemente sea así, ¿no? Todas las anteriores. Pero primero creo que el dato más interesante es que incendios en Bolivia los tenemos como de hace 20 años, particularmente en la zona de Santa Cruz, con tendencias cíclicas. No ha habido incendios muy serios el 2010, el 2019 y obviamente el 2024, pero coincide claramente la aparición de estos incendios en Santa Cruz con el proceso de ampliación de frontera agrícola y desarrollo de la agroindustria ligada a oleaginosas como la soya, el sorgo y también pues, la caña de azúcar, el arroz, etcétera, ¿no? Eso es muy evidente. Los incendios del Beni son más tradicionales, más ligados a la ganadería y en la zona de sabana, que también es una zona proclive a incendios naturales, tiene otro tipo de configuración y causalidad, pero estos grandes de los últimos años, pues, y en Santa Cruz están íntimamente ligados a la aparición y la expansión de la agroindustria. ¿Por qué? Porque la agricultura y también la ganadería en los últimos años, pues requieren de más espacios para desarrollarse, para crecer, y lamentablemente en el país esto se da a través de la deforestación y a través de la quema de bosques para habilitar áreas de cultivo nuevas y áreas de pastoreo nuevos. Y para esto, pues lamentablemente la forma más, tristemente más práctica y barata es prenderle fuego al monte. eh, y esto es lo que ha venido por detrás el 2024, por ejemplo, ¿no? Ahora, a esto hay que añadirle, efectivamente, que como en el 2024, también coincide el proceso de expansión de la frontera agropecuaria, pues con una serie de situaciones de orden climático que favorecieron la propagación de quemas, se convierten en incendios forestales descontrolados, ¿no? Pues el 2024 fue un año muy seco, con muchos vientos. Todo esto pues armó una especie de caldo de cultivo ideal para
que en el 2024 hayamos tenido el peor incendio de la historia nacional. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado, ya bueno, cuando uno analiza el comportamiento del fuego, entiende que luego de un año con muchos incendios, el siguiente año normalmente se quema mucho menos. El año pasado, pues la superficie quemada del 2025 ha sido más o menos de 1,5 millones de hectáreas, tal vez un poco más. Pero también fue un año donde notoriamente hubo más lluvia y mucho más humedad. Entonces hay zonas que apenas recibieron impactos del fuego, ¿no? Y ahora con esta aparición de este efecto climático, es muy probable pues que también podamos lamentablemente tener situaciones de descontrol de fuegos y con un porcentaje importante de incendios. Ojalá no suceda, pues mucho dependerá hasta qué punto las predicciones y el comportamiento del niño realmente se cumplen, si la aparición de temperaturas muy altas en estos meses sin lluvia, pues coinciden y pues se estaría eh, dando las situaciones para tener incendios importantes. Juan Ahora, Pablo, es importante, si me permites, sí. una última cuestión y además relacionado a lo que dice la asambleísta departamental de Santa Cruz, y es que, claro, las condiciones normativas y de política pública respecto a frenar los incendios, pues se mantienen. Tenemos la misma política pública que favorece la ampliación de la frontera agrícola, tenemos el mismo modelo productivo y no hay realmente un cambio contundente en términos de política pública para frenar, para cambiar las causas estructurales de los incendios. Lo que sí hay es una serie de planes de gestión de riesgos, de planes de encarar los incendios, pero ya de manera más preventiva en lo específico y de combate, ¿no? A nivel local, departamental, pero Sí. las causas estructurales no las estamos enfrentando, Las famosas leyes incendiarias, ¿no? La asambleísta que entre ellas, era exacto. diputada en la anterior gestión, por ejemplo, nos hablaba de la ley 741 que autoriza prácticamente el desmonte. Y ahí le hacía una pregunta que tiene que ver con lo anterior que usted nos mencionaba. Eh, es, ¿Cuál es el origen del fuego? O sea, ¿cómo se puede comprobar a quién beneficia el chaqueo que nos imaginamos? La intención es desmontar de una manera barata, como nos explicaba, cierto territorio para que después se saque el monte y pueda ser un espacio para la producción agrícola. Pero ella nos decía, cuando le asegurábamos que hay algunos estudios que hablan de que la agroindustria es como, diríamos, el gran beneficiado o promotor o justamente en esos territorios se queman, dice, no, eso es poco científico, nos decía. ¿Cómo respondería aquello, Juan Pablo? ¿Cómo podemos saber quiénes son los que chaquean finalmente? Si estamos en una guerra de narrativas, si son los interculturales o son los agroindustriales, o para entender mejor la situación. Siguiendo la experiencia de los incendios anteriores, claro, se ve que han existido incendios en áreas, en propiedades privadas, en áreas de cultivos tradicionales, pero también en parques nacionales, también en territorios indígenas, en tierras fiscales. Si vemos los tipos de productores, sí, pequeños propietarios, medianos, grandes, también en algunos casos comunidades campesinas o indígenas, menonitas, también ganaderos y también comunidades interculturales y asentamientos, avasallamientos, gente que intenta ilegalmente apropiarse de tierras, etcétera, ¿no? Es un panorama muy complejo en función de cada año, el comportamiento de cada quien o cada tipo de propiedad o cada tipo de espacio varía porque claro, son pues dinámicas variables en cada año, pero todo coincide en que por detrás tienes un modelo productivo de desarrollo agropecuario que va ligado a habilitar más tierras de cultivo y de pastoreo a costa del bosque. Es este mercado enorme de producción agropecuaria ligada al monocultivo, al uso de transgénicos, al uso de
agroquímicos para exportar. Eso es innegable. Entonces, ya sea intencionalmente o no intencionalmente, pues casi todo pues encaja dentro de este patrón. Y mientras no cambiemos los términos en que se hace agricultura y ganadería en el país, vamos a tener los mismos problemas. Juan Pablo, no sé si ustedes como Fundación Tierra están haciendo un monitoreo, un seguimiento a lo que está ocurriendo en este momento y si es igual, menor, peor que años anteriores en el mismo periodo. Todavía es muy temprano para animarse a lanzar, a hacer comparaciones mensuales, ¿no? Sabiendo además que es precisamente en junio y julio donde comienza la época de quemas, de chaqueo, pero cuando lo realmente duro viene en agosto y particularmente septiembre y octubre. Las condiciones están dadas, o sea, no hay cambios trascendentales en términos de política pública, las prácticas de deforestación y de desmonte y de quema se mantienen, el control estatal respecto a este tipo de prácticas es mínimo. Am, y bueno, ahí esta amenaza del fenómeno climático que será importante en el caso de hoy, de este año, ¿no? Lo que sí es evidente es que las capacidades de monitoreo están bastante más desarrolladas que hace 5 años, tanto en el Estado como en instituciones de la sociedad civil como nosotros y otras ONGs. Justamente hace un par de días, eh, eh, con la Fundación Amigos de la Naturaleza, pues se ha lanzado una plataforma de Map Biomas Alertas, que pues cotidianamente hace un monitoreo casi diario de los procesos de deforestación en el país y eventualmente pues vamos a lanzar también una plataforma de monitoreo de fuego, que hace un análisis de imágenes satelitales eh, diario, ¿no? Porque Ujú. consigues la información diaria para todo el país y hay una serie de software y de técnicos especializados que hacen un seguimiento puntual a este tipo de comportamientos. Entonces, eh, con estas herramientas y con información adicional sobre tipos de propiedad, sobre parques nacionales, sobre permisos y autorizaciones de desmonte, etcétera, etcétera, se puede hacer un seguimiento eh, a detalle sobre dónde se inician, en qué condiciones se inician los incendios y eventualmente incluso pues identificar por lo menos patrones de quiénes son los involucrados, ¿no? Y hasta qué punto son intencionales o no intencionales y hasta qué punto se descontrolan también. Juan Pablo, una última, no sé si usted nos podrá, eh, diríamos, ilustrar a propósito de esta diferencia que suele ocurrir en esta época, los términos que aparecen. Veíamos el mapa, no sé si podemos recuperar el mapa justamente de los focos de calor en los diferentes Claro, grados que existen, ¿no? Y claro, quisiera que nos explique si hay una diferencia entre foco de calor e incendio, por favor. Y claro. también estos estratos de agrupamiento que dice alto mayor a 100, medio entre 10 y 100, bajo menor a 10. Y ahí los puntitos que indican dónde hay fuego, entendemos, o focos de calor. Usted nos dirá la diferencia, por favor, Juan Pablo. Claro, lo que identificas en este tipo de mapas es precisamente el punto de calor, ¿no? Aquel espacio, eh, punto es la palabra adecuada, donde se identifica un incremento notable en términos de cambios de temperatura. Eh, de ahí, pues tienes que procesar esta información y cruzarla con otras, ya ver la pérdida en la cobertura boscosa para evidenciar realmente la existencia de un incendio y el tamaño del incendio como tal. Entonces, los puntos de calor no significa área perdida en términos de bosque quemado, ¿no? Hay que hacer un proceso de trabajo posterior. Lo que sí te da es, pues, una mirada certera de qué tanto están surgiendo estos puntos, que demuestra también un porcentaje importante de actividad humana, aunque también hay puntos de calor que se dan por cuestiones de orden natural también.
y que muestran pues el riesgo de que este tipo de situaciones localizadas puedan convertirse eventualmente en incendios descontrolados, ¿no? Bien, entonces digamos un punto o foco de calor no necesariamente es un incendio que se está descontrolando. No, ¿Es así? no es. Y es por eso que el número de puntos de calor varía cada día, Claro. ¿no? Y lo que tienes que entender es el patrón global, ¿no? Viendo los procesos a lo largo del tiempo. Hay toda una práctica muy exigente en términos metodológicos, ¿no? Para hacer un seguimiento adecuado a los incendios. Entonces, lo más responsable, diríamos, como medio de comunicación, sería basarnos básicamente en los incendios forestales, los focos de calor para no alarmar, digo, a la población. Claro, porque puede confundir, ¿no? Claro. Claro, el dato diario que tenemos, el que se comparte por la prensa y demás, ese es el de puntos de calor. Pero normalmente ya el procesar la información requiere un tiempo bastante mayor para saber con precisión cuántas hectáreas de bosques se están perdiendo, cuántas hectáreas de pastizales se están quemando, ¿no? Eso ya no sale pues cada día, ¿no? Para eso se requiere de capacidades institucionales en el Estado para procesar y luego compartir esa información. En el 2024, el Estado tardó como 3 o 4 meses en sacar un dato de avance de superficie quemada, y encima el cálculo que tenían era como la mitad del dato verdadero, ¿no? Entonces ahí hay problemas institucionales eh, para entender con precisión la magnitud del daño, ¿no? Juan Pablo, queremos agradecerle mucho la gentileza de acompañarnos esta jornada, ayudarnos a entender un poco por dónde va la situación de los incendios y a momento de despedirse una invitación para que la gente pueda seguir el trabajo de la Fundación Tierra, los sistemas de monitoreo que tienen, todo aquello, por favor. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a ti. Efectivamente, no es un esfuerzo nuestro específicamente, somos parte ahora de esta iniciativa de Mapbiomas que pretende hacer este seguimiento cotidiano, no solo en Bolivia, sino en Sudamérica y en otras partes del mundo. Y bueno, pues invitamos a la gente a usar estas herramientas de acceso público a la información justamente para alimentar el debate sobre estas crisis ambientales que tenemos cada año, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Un fuerte abrazo. Igualmente, pues un saludo. Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra, con nosotros a propósito de los incendios forestales.